Hola, bienvenido a el segundo tema del curso de Fundamentos de Anatomía. Este tema trata sobre la célula y sus elementos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la historia de la célula. En el año 1665, el científico Robert Hooke describió una lámina de corcho que observó al principio en el microscopio. Hooke vio una gran cantidad de celdillas a las que denominó células. En esta imagen podemos ver a este personaje y estas serían todas las celdillas a las que Hooke denominó células. A partir de aquí, todos los científicos o la mayoría de los científicos se encargaron de irse al microscopio para descubrir todas las estructuras que conforman a la célula. En cuanto a los conceptos, tenemos 4 conceptos básicos que nos definen qué es una célula. Entonces, el primero nos dice que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. El segundo nos dice que toda célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es la unidad de vida más pequeña. En cuanto al tercero, dice que toda célula proviene de una división de una célula anterior. Mientras que el cuarto dice que toda célula contiene material hereditario, es decir, contiene material genético. En esta imagen podemos observar a una célula eucariota, más adelante se la voy a explicar, con sus distintas estructuras que la conforman. En cuanto a la clasificación de las células, ellas se clasifican según la complejidad o qué tan compleja sea su estructura. Entonces tenemos a las células eucariotas. Estas son las células que tienen una estructura más compleja y se denominan eucariota porque en su interior contienen el material genético rodeado de una estructura llamada núcleo. En cambio, a la célula procariota se le denomina así porque su material genético se encuentra disperso en una estructura llamada citoplasma, es decir, que no contiene el núcleo que se encargue de proteger a este material genético, que sería esto que estoy señalando por acá. En cuanto a la célula procariota, como ya lo dijimos anteriormente, se caracteriza porque tiene su material genético disperso en el plasma y las células procariotas no son más que las bacterias. Vamos a ver cómo están constituidas estas células procariotas. Entonces, tiene una pared celular que es la que se encarga de darle forma a toda la célula. Contiene una membrana plasmática que es una membrana compuesta por una doble capa de lípidos y es la que se encarga de controlar el flujo o el paso de sustancias desde el interior de la célula hacia el exterior o desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Contiene un citoplasma que es una estructura llena de agua y es en ella donde se llevan a cabo una serie de reacciones químicas, es decir, el metabolismo celular. ¿Por qué? Porque en su interior se encuentran muchas sustancias disueltas que llevan a cabo este metabolismo. Tenemos a los ribosomas, que son estructuras que se encargan de formar o de sintetizar lo que son las proteínas. Tenemos al ADN, que es el material genético de la célula, el cual se encuentra disperso en el citoplasma y se halla en una estructura llamada nucleoide. El material genético del ADN es el encargado de llevar a cabo todas las actividades de la célula como tal. Tenemos a los plásmidos, que son porciones de ADN que se encargan de que la célula pueda tener un intercambio de ADN con las demás células y así la bacteria también pueda tener resistencia a los antibióticos. Tenemos la cápsula, que es una estructura que se encarga de proteger y de rodear a toda la célula como tal. Tenemos a los pilos y tenemos al flagelo bacteriano, que son estructuras, ambas son estructuras que se encargan de ayudar a la célula a que tenga el movimiento. Luego tenemos a la célula eucariota, que como lo dije anteriormente, es aquella que contiene en su interior al material genético protegido o rodeado por una estructura llamada núcleo. La célula eucariota está conformada o constituida por una serie de estructuras que se denominan organelos u orgánulos.
Estas estructuras son las siguientes. Tenemos a la membrana plasmática, que es una estructura que se encarga de rodear a la célula y está formada por una doble capa de lípidos. Esta controla el flujo o el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el medio externo. Tenemos al citoplasma, que como ya lo dije anteriormente en la imagen anterior, se encuentra rodeada o formada por lo que es agua y en su interior se encuentran sustancias dispersas para formar o producir una serie de reacciones químicas. Tenemos a los ribosomas, que son estructuras que se encargan de sintetizar proteínas. Tenemos a los centríolos, que son estructuras u organelos que se encuentran formados por microtúbulos, y estos se encuentran más que todo en las células animales. Estos centríolos son los que se encargan de formar las estructuras del movimiento, como los cilios y el flagelo de la célula, y también se encargan de formar lo que es el citoesqueleto celular. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, porque también hay retículo endoplasmático liso. Se denomina rugoso porque contiene en su superficie ribosomas, y este retículo endoplasmático es el encargado de sintetizar proteínas. En cuanto al retículo endoplasmático liso, su aspecto es liso porque no contiene ribosomas en su superficie, y este se encarga de realizar o de sintetizar lípidos. En cuanto al núcleo, este se encuentra constituido por una membrana nuclear que es la que rodea al núcleo, es decir, es la membrana que protege al núcleo como tal. Tenemos al nucleolo, que es donde se encuentra o donde se ubica el material genético o el ADN, y tenemos al poro nuclear, y es por donde entra y sale la información genética del núcleo a la célula y viceversa. En cuanto al aparato de Golgi, este es un organelo que se encarga de exportar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso hacia el resto del organismo. En cuanto a los lisosomas, son estructuras sumamente grandes formadas por lo que es el aparato de Golgi, y esta se encarga de la digestión celular, es decir, que elimina las sustancias que se encuentran en el interior de la célula, pero que no pertenecen a la célula, sino que son sustancias extracelulares, pero que por algún motivo están en el interior de la célula. Y por último tenemos a la mitocondria, que son estructuras sumamente importantes de la célula, ya que esta es la encargada de la respiración celular. Esto fue todo por nuestro tema de la célula y sus organelos. Nos vemos en la próxima clase.